No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares del infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias que siguen sus caminos propios no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan horribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. H.P. Lovecraft, La llamada de Cthulhu. Encontrado entre los papeles del recientemente fallecido Francis Wayland Thorson, de Boston. De tal suerte de poderes sus seres portentosos, bien puede concebirse que sobrevivan. Una supervivencia desde un increíblemente remoto pasado, cuando, quizá, se manifestó la conciencia en figuras y formas que hace mucho se retiraron ante el avance de las mareas humanas. Formas de las cuales solo la poesía y la leyenda han atrapado un recuerdo fugaz y las llamaron dioses, monstruos, seres míticos de todos y los tipos y especies. Ayer Blackwood. El horror en arcilla. La cosa más misteriosa, la cosa más misericordiosa en el mundo, creo yo, es la imposibilidad que tiene la mente humana para correlacionar todo lo que ella contiene. Vivimos en una isla de plácida ignorancia en medio de los negros océanos del infinito, y no fuimos destinados a llegar mucho más allá de esta. Las ciencias, cada una moviéndose en su propia dirección, hasta ahora nos han dañado poco, pero algún día la combinación de los conocimientos disociados nos abrirá tales panoramas aterradores de la realidad y de nuestra frágil posición en ella que habremos de enloquecer ante la revelación, o bien de huir de la luz hacia la paz y seguridad de un nuevo oscurantismo. Los teófagos han especulado acerca de la asombrosa grandeza del siglo cósmico, en el cual nuestro mundo y la especie humana solo son incidentes transitorios. Han sugerido la existencia de extraños sobrevivientes, en términos que le harían la sangre si no estuvieran enmascarados por un sensible optimismo. Pero no se debe a su forma que el solo atisbo de esas eran prohibidas me haga sentir un escalofrío cuando pienso en ello y me trastorne al soñarlo. Como todos los atisbos espantosos a la realidad, ocurrió por una accidental combinación de factores inconexos, en este caso de un viejo artículo de periódico y de las notas de un profesor muerto. Espero que nadie más logre hacer esta vinculación. Ciertamente, si sobrevivo de manera consciente, jamás aportaré un eslabón a tan horrenda cadena. Creo que el profesor también intentó mantener el silencio respecto de la parte que él conocía, y que hubiera destruido sus notas si la súbita muerte no lo hubiese sorprendido. Supe el asunto por primera vez en el invierno de 1926 al 27, a raíz de la muerte de mi tío abuelo George Gamble Angel, profesor emérito de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. El profesor Angel era ampliamente reconocido como una autoridad en inscripciones antiguas, y con frecuencia lo consultaban los directores de importantes museos, de tal manera que su muerte, a la edad de 92 años, puede ser recordada por muchas personas. A nivel local, el interés se vio intensificado por la naturaleza poco clara de la causa de su muerte. El profesor sufrió un infarto mientras regresaba del barco en Newport, desplomándose de súbito, como dijeran los testigos, luego de que le empujara un negro con pinta de marinero, quien había salido de una de las oscuras y extrañas plazoletas ubicadas en la pronunciada colina, y que resulta ser un atajo del puerto a la casa del fallecido en William Street.
Los médicos no encontraron ningún desorden visible, pero concluyeron, perplejos, tras debatir el caso entre ellos, que alguna desconocida lesión del corazón resentida por el rápido ascenso de un hombre tan viejo por una colina empinada fue la responsable de aquel final. En ese momento yo no vi razón alguna para estar en desacuerdo con este dictamen, pero a últimas fechas pienso que hay que cuestionarlo. Hay que dudar de este por completo. Como heredero, y albacea de mi tío abuelo, pues murió viudo y sin hijos, esperaba que yo revisara sus papeles con cierto rigor, y para este propósito, mudé su colección completa de archivos y cajas hasta mi casa, en Boston. Mucho del material que clasifiqué sería publicado más tarde por la Sociedad Arqueológica Estadounidense, pero había una caja que me pareció desconcertante, un extremo, y por la cual sentía gran aversión, en particular ante la idea de mostrarla a los ojos de alguien más. Estaba cerrada y no encontré la llave, hasta que se me ocurrió examinar el llavero personal que el profesor llevaba en su bolsillo. En efecto, ahí estaba, y tuve éxito en abrir la caja, pero cuando lo hice, descubrí que ahora me enfrentaba a una barrera más grande y cerrada más herméticamente. ¿Por qué? ¿Qué podía significar el raro bajorrelieve de arcilla y las inscripciones, palabrería y cortes inconexos con los que me encontré? ¿Se había hecho mi tío en su edad avanzada más crédulo de las imposturas más evidentes? Decidí buscar al excéntrico escultor responsable de la aparente perturbación de la tranquilidad mental de un anciano. El bajorrelieve era un tosco rectángulo de menos de 2,5 centímetros de espesor y con un perímetro total de 12 por 15 centímetros. Su origen moderno era obvio, no obstante el aire de sus diseños sugería que estaban muy alejados de ser actuales, porque aun cuando los caprichos del cubismo y el futurismo son muchos e irracionales, a menudo no reproducen esa críptica regularidad que subyace en la escritura prehistórica. Y con certeza, la mayor parte de estos trazos parecía pertenecer a algún tipo de escritura, aunque mi memoria fallaba por completo en identificar este tipo en particular, y tampoco me daba un mínimo indicio de su remota pertenencia, ni cotejando la mayoría de las notas y colecciones de mi tío. Sobre estos aparentes jeroglíficos destacaba una figura de evidente intención artística, empero su ejecución impresionista impedía darse una clara idea de su naturaleza. Aparentaba ser una especie de monstruo, o un símbolo que representaba un monstruo, de una forma que solo una imaginación enferma podría concebir. Si digo que mi imaginación, un tanto extravagante, formaba imágenes simultáneas de un pulpo, un dragón y una caricatura humana, no me alejaría de la esencia de esa cosa. Una cabeza octopoide con tentáculos coronaba un cuerpo grotesco y escamoso con alas rudimentarias, pero era el perfil general de todo el conjunto lo que lo hacía tan impresionante, aterrador. Tras la figura había una vaga sugerencia de arquitectura como fondo. Las notas que acompañaban esta rareza provenían no solo de un cúmulo de recortes de periódicos, sino de la mano reciente del profesor Angel, quien no había hecho ni el menor intento por darle un sentido literario. Lo que parecía ser el documento principal llevaba el encabezado Kulta Kulu, en letras de molde, muy bien escritas para evitar la lectura equivocada de una palabra tan desconocida. Este manuscrito se dividía en 2 secciones. La primera tenía rotulado 1925, El sueño y la obra onírica de H.A. Wilcox. 7 tomas, Sans Providence, R.I. Y la segunda, narración del inspector John R. Licorice, 121, Bienville, New Orleans, 1908, A.A.S. M. Notas acerca de la misma y declaración del profesor Webb. Los otros papeles manuscritos contenían notas breves, eventuales, crónicas de los sueños extraños de distintas personas, algunas citas de libros y revistas teosóficos, notablemente la historia de la Atlántida y la Lemuria perdida de Blue Scott Elliot, y otros comentarios que mencionaban sociedades secretas y cultos encubiertos que habían sobrevivido por largo tiempo, con referencias a secciones en libros de consulta mitológica y antropológica, tales como la rama dorada de Fraser y el culto de las brujas en Europa Occidental. Los recortes aludían, en su mayor parte, a la propagación de la enfermedad mental y los episodios de manía o histeria colectivas que tuvieron lugar en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal hablaba de un relato muy particular,
parece que el 1 de marzo de 1925, un hombre joven, delgado y de tez morena, con aspecto neurótico y arrebatado, visitó al profesor Angel llevado al singular bajorrelieve de arcilla, el cual estaba excesivamente húmedo y fresco en aquel entonces. Su tarjeta de presentación ostentaba el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío lo identificó como el hijo más joven de una excelente familia a la que conocía un poco, quien recientemente había estudiado escultura en la Escuela de Diseño de Rhode Island y vivía de manera independiente en el edificio Fleur de Lys, cercano a la institución. Wilcox era un joven precoz, de conocido genio, pero muy excéntrico, y desde su niñez había llamado la atención debido a las historias extrañas y sueños inusuales que tenía por costumbre relatar. Se calificaba a sí mismo como físicamente hipersensible. Si bien la gente sería la antigua ciudad comercial no tildaba como de singular, sin relacionarse mucho con sus congéneres. Se fue apartando de la visibilidad en sociedad de manera gradual, y solo resultaba conocido para un grupo pequeño de estetas de otras ciudades. Incluso el Club de Arte de Providence, preocupado por preservar su conservadurismo, lo había considerado un caso perdido. El manuscrito del profesor se centraba en la visita del escultor, quien de manera abrupta había solicitado el beneficio de los conocimientos arqueológicos de su anfitrión para que identificara los jeroglíficos del bajorrelieve. Hablaba afectadamente y como un soñador, lo que denotaba una pose estudiada y una simpatía fingida. Y mi tío mostró algo de agudeza en sus respuestas, dado que la evidente frescura de la tablilla tenía que ver con todo menos con la arqueología. La réplica del joven Wilcox, que impresionó a mi tío lo suficiente como para que la recordara y registrara palabra por palabra, fue de un corte fantasmáticamente poético, y debió ser una buena muestra representativa de toda su conversación, que yo ahora considero muy característica de él. Le contestó: «Es nueva, de hecho, porque yo la hice anoche al soñar con extrañas ciudades y los sueños con más antiguos que la melancolía. Tiro o la taciturna esfinge o la Babilonia ceñida de jardines». Fue entonces cuando empezó a contar una historia inconexa que de pronto despertó un recuerdo profundamente dormido y se ganó el interés inalterable de mi tío. La noche anterior había ocurrido un ligero temblor, el más fuerte en Nueva Inglaterra en muchos años, y la imaginación de Wilcox quedó profundamente perturbada. Al retirarse a dormir, tuvo un sueño sin precedentes acerca de enormes ciudades ciclópeas, hechas de bloque titánico y con monolitos que alcanzaban el cielo, todo goteando un limo verdoso y sumergido en una atmósfera siniestra por su horror latente. Las paredes y columnas estaban cubiertas de jeroglíficos y desde algún indeterminado punto más abajo había llegado una voz que no era una voz, sino una sensación caótica que solo la imaginación podía transmutar en sonido, pero que él intentó expresar con el casi impronunciable aglutinamiento de las letras Kulun Fatang. Este párrafo verbal fue la clave del recuerdo que emocionó e inquietó al profesor Angel. Interrogó al narrador con precisión científica y estudió la frenética intensidad del bajorrelieve en el que el joven, al despertarse de manera repentina, se había descubierto a sí mismo trabajando, helado y vestido solo con su pijama. Mi tío culpaba su vejez. Wilcox lo diría más tarde, por su lentitud en reconocer tanto los jeroglíficos como el diseño de la imagen. Muchas de sus preguntas le parecieron al visitante extremadamente fuera de lugar, en especial aquellas que trataban de conectarlo con sociedades o cultos inusuales. Y Wilcox tampoco podía entender las repetidas promesas de silencio que se le ofrecían a cambio de que admitiera que permanecía algún grupo mayoritariamente místico o de religión pagana. Cuando el profesor Angel quedó convencido de que el escultor en verdad no sabía nada acerca de algún culto o sistema de conocimiento críptico, le insistió mucho para que éste le ofreciera futuros reportes de sus sueños. El acuerdo dio frutos constantes, pues luego de la primera entrevista el manuscrito registraba visitas diarias por parte del joven, durante las cuales le relataba fragmentos sorprendentes de su imaginería nocturna, cuya larga principal siempre era un terrible paisaje ciclopeo de roca verde y goteante, con una voz o inteligencia del inframundo gritándole monótonamente enigmáticos golpes de sensaciones, imposibles de transcribir, salvo con meros galimatías. Los dos sonidos repetidos con frecuencia eran aquellos que, usando las letras de nuestro alfabeto, formaban las palabras Kulu y Raylet. El 23 de marzo continuaba el manuscrito.
Wilcox no se apareció y las preguntas acerca de su paradero revelaron que lo había afectado una extraña fiebre y que alguien lo había llevado a la casa de su familia en Western Street. Había gritado por la noche, despertando a varios artistas en el edificio, y desde entonces solo manifestaba una alternancia de inconsciencia y delirios. Mi tío telefoneó a la familia de inmediato y a partir de ese momento mantuvo una atenta vigilancia del caso, llamando a menudo a la oficina de que el Dr. Toby tenía en Trier Street. Una vez que mi tío supo que era él quien estaba a cargo del caso, parecía que la mente febril del joven estaba enfocada en cosas extrañas, y el doctor se encogía de hombros cada vez que hablaba de ellas. No solo repetía una y otra vez lo que había soñado con anterioridad, sino que hablaba de una cosa gigantesca, de kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente en aquel lugar. En ningún momento el joven describió en su totalidad este objeto, pero sus ocasionales palabras frenéticas, tal como se las repitió el Dr. Toby, convencieron al profesor de que debía ser idéntico a la monstruosidad sin nombre que buscara representar en lo que había esculpido mientras dormía. La referencia a este objeto, añadió el doctor, invariablemente era un preludio a la caída del joven en aquel letargo. Por extraño que parezca, su temperatura no estaba muy por encima de lo normal, pero por otro lado aquella condición era tal que semejaba una fiebre en lugar de un desorden mental. El 2 de abril, alrededor de las 3 de la tarde, de manera repentina, cesó todo indicio del padecimiento de Wilcox. Se sentó muy erguido en la cama, sorprendido de encontrarse en casa y por completo ignorante de lo que había sucedido, en sueños o en la realidad, desde la noche del 22 de marzo. Al ser dado de alta por su médico, regresó a sus aposentos pasados 3 días. En su recuperada salud, el profesor Angel ya no le fue de ayuda alguna. Todos los rastros de sus sueños extraños se desvanecieron cuando se recuperó, y mi tío dejó de llevar el registro de sus figuraciones nocturnas, luego de una semana de recuentos estériles y sin sentido acerca de visiones por completo habituales. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las referencias a ciertas notas desperdigadas me daban mucho material para pensar. Tanto, de hecho, que solo el agregado escepticismo me daba forma a mi filosofía. Por aquel entonces podía explicar mi continua desconfianza hacia el artista. Las anotaciones en cuestión fueron aquellas que describieron los sueños de varias personas durante el mismo periodo en el cual el joven Wilcox tuviera sus extrañas revelaciones. Mi tío, al parecer, instruyó con rapidez una prodigiosa red de averiguaciones entre casi todos los amigos a quienes pudo cuestionar sin parecer impertinente, solicitándoles reportes diarios de sus sueños y las fechas en las que visiones notables de algún tiempo remoto tuvieran lugar. Su petición provocó diferentes reacciones, pero las respuestas recibidas se basaban en la capacidad de cualquier hombre ordinario para procesarlas sin ayuda de un asistente. Esta correspondencia original no fue preservada, pero sus notas formaban un compendio riguroso y de veras significativo al respecto. Se trataba de gente ordinaria, empresarios e integrantes de la sociedad. La tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, y los resultados casi en su totalidad fueron negativos, aunque aparecieron aquí y allá casos de impresiones nocturnas que generaban desasosiego, pero de modo indefinido, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril. El periodo que duró el delirio del joven Wilcox, al parecer, los científicos se vieron un poco más afectados, pues 4 casos de descripciones vagas sugieren vistazos fugaces a paisajes extraños, y en su caso se menciona en favor a cierta cosa anormal. Fueron los artistas y poetas de quienes llegaron a respuestas pertinentes, y yo sé que el pánico se habría desatado si les hubieran sido posible a ellos comparar sus impresiones. Como estaban las cosas sin tener sus cartas originales, yo sospechaba a medias que el compilador había hecho preguntas tendenciosas o que había editado la correspondencia para corroborar lo que él, de manera inconsciente, se había propuesto ver. Por eso yo seguía presintiendo que Wilcox, de alguna manera, sabedor de cierto antiguo dato que mi tío poseía, había inducido estas ideas en el veterano científico. Estas respuestas de los estetas hablaban de una historia perturbadora. Del 28 de febrero al 2 de abril, un gran número de ellos había soñado con cosas extrañas, con una intensidad inconmensurablemente más fuerte durante el periodo del delirio que sufrió el escultor. Más de una cuarta parte de aquellos que reportaron alguna cosa de interés daba cuenta de escenas y sonidos entrecortados no muy disímiles de lo que Wilcox había descrito. Y alguno de los soñadores confesó un miedo profundo ante la gigantesca cosa sin nombre que era visible hacia el final del periodo. Un caso,
mismo que la nota describe con énfasis, resultó ser muy triste. El sujeto, un arquitecto muy reconocido con inclinaciones por la teosofía y el ocultismo, sufrió un violento trastorno en la fecha en que Wilcox padeció su episodio y falleció varios meses más tarde, después de gritar interesantemente que lo salvaron de un habitante del infierno que había escapado. Si mi tío hubiese referenciado estos casos por nombre, en lugar de hacerlo meramente por número, yo hubiese intentado obtener alguna corroboración a través de investigaciones personales, pero tal como estaba, solo tuve éxito en rastrear a unos pocos. Sin embargo, todos estos ocupaban el total de las notas. Con frecuencia me he preguntado si todos los sujetos de las averiguaciones del profesor se sintieron tan confundidos como esta fracción de ellos. Es mejor que jamás reciban explicación alguna. Los recortes de publicaciones, como he mencionado ya, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad, que tuvieron lugar durante el periodo establecido. El profesor Ángel debía emplear los servicios de una oficina de información, pues el número de extractos era descomunal y las fuentes estaban dispersas por todo el mundo. Aquí se menciona que hubo un suicidio nocturno en Londres, en el cual un durmiente había saltado por la ventana, luego de proferir un grito pavoroso. De la misma manera, en otros recortes se lee una carta inconexo dirigida al editor de un periódico en América del Sur, en la cual un fanático deducía un futuro ominoso a partir de las visiones que él había tenido. Un comunicado de California describe a todos los integrantes de una colonia teosófica vistiendo algo parecido a túnicas blancas para alguna consumación gloriosa, la cual nunca llegó, mientras que fragmentos provenientes de la India hablaban con reservas acerca de una seria intranquilidad entre la población nativa en la madrugada del 22 al 23 de marzo. De igual manera, en el oeste de Irlanda, lleno de leyendas y rumores quiméricos, un pintor fantástico llamado Ardois Bonot colgó un blasfemo paisaje onírico en el Salón de Primavera de París en 1926. En fin, son tan numerosos los sucesos problemáticos que se registraron en los sanatorios para enfermos mentales, que solo un milagro pudo evitar que la fraternidad médica notara extraños paralelismos y llegase a conclusiones desconcertantes. Así pues, se trataba en su totalidad de una colección inusual de recortes, y en estos días apenas puedo creer el insensible racionalismo con el que los hice a un lado. Para entonces, ya estaba convencido de que el joven Wilcox sabía de los asuntos más antiguos mencionados por el profesor.